Dado el tema que vamos a hacer, vamos a comenzar con otra oración. Recording stopped. La Recording in progress. oración con la cual hoy abrimos sesión es la oración de Santo Tomás de Aquino a la estudiosidad. Dice así: Creador infalible, váyanme siguiendo. Creador infalible, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble obscuridad en la que he nacido, el pecado de la ignorancia y el pecado y la ignorancia. El pecado y la ignorancia. Continúo. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esta maravillosa oración la quiero explicar en términos de lo que nos ocupa, es decir, la mejor versión de nosotros mismos dentro de las virtudes olvidadas, y hoy tenemos una que está en México terriblemente olvidada, es más, despreciada. Y yo me acuerdo de mis años de la primaria y la secundaria, como una buena parte de los salones, de los grupos, donde habíamos hasta 50 chamacos, pues cuando menos la mitad intentaban aplicarse. Y a los que sacábamos por regla general los primeros lugares, no nos llamaban nerds, no nos atacaban, no nos criticaban, sino que la mayoría del grupo procuraba imitarnos y nos pedía apoyo y asesoría para sus actividades escolares. Con el paso de los años, cuando llegué a la prepa, vamos a decir que los que seguíamos amando la estudiosidad éramos no más de 10. Y cuando llegué a la universidad, los que teníamos un verdadero frenesí por aprender éramos 4. 3 mujeres y un varón, su servidor. ¿Cómo estarán las cosas hoy? Con un país, que es México, que ocupa el último lugar en calidad académica, el nivel académico, en lo que se conoce como la organización OCDE, una organización de talla internacional que, entre otras muchas cosas, analiza el nivel escolar de las poblaciones. Bueno, entre las 20 y tantas naciones latinoamericanas, o mejor dicho, hispanoamericanas, ocupamos el lugar último, el último lugar en calidad académica, según los parámetros bastante exigentes, por cierto, de la OCDE. Bueno, esto es una tristeza, es realmente lamentable, porque sí vamos a encontrar muchos pusilánimes, muchos cobardes, muchos seguidores de quien les da dádivas, es decir, codependientes. Vamos a encontrar muchos infieles, vamos a encontrar muchas familias desvinculadas, vamos a encontrar infinidad de vicios y pecados como en gran parte o casi todo el planeta. Pero de acuerdo a mi leal saber y entender, después de muchísimos años de estar en contacto con literalmente docenas de miles de personas, he concluido que la gran falla, la gran ausencia en términos de virtudes en México, en todas las castas sociales, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los rincones de la República Mexicana, es la estudiosidad como virtud. Es lo que no tenemos. Por lo tanto, ocupamos el último lugar en calidad académica en el continente. ¿Y quién creen
como nación que ocupa el primer lugar, el primero y el segundo. El primero lo ocupa Costa Rica y el segundo Chile. Y en Perú no cantan mal las rancheras, también tienen buenos lugares, pero en Ecuador también. En Venezuela es un desastre, por supuesto. Colombia está a media tabla, pero México está en último lugar. Vamos entonces a entrar en la consideración de la virtud que es prácticamente desconocida en México, la virtud de la estudiosidad. Virtud íntimamente relacionada con el deseo, más que con el deseo, con la pasión por el conocimiento de la verdad. En una época de tantas tinieblas como la nuestra, sobre todo de tanta ignorancia respecto de los principios, de los dogmas, de las creencias, de los artículos del credo, de la manera de confesarse, de lo que es realmente la misa, de lo que son cada uno de los sacramentos. Bueno, la inmensa mayoría de los mexicanos que yo conozco, pues pasaron de noche cuando fueron a la doctrina o cuando estudiaron unos cuantos meses para hacer su primera comunión. Se vuelve entonces terriblemente urgente recordar nuestra misión a todos los que estamos aquí. Y por supuesto a todos los que nos escuchen y aun a los que no nos escuchen y lo sepan o no lo sepan. ¿Qué nos toca hacer en este planeta, época de tantas tinieblas como hoy las sufrimos? Bueno, pues nos toca urgente recordar nuestra misión irrenunciable de ser luz. Luz para el mundo. Luz en medio de la oscuridad. Claro, sin hacer referencia a esa secta medio satánica que se llama la Iglesia de la Luz del Mundo, porque bien que se fusiló el nombre, ¿no? Nunca se debería borrar de nuestros ojos la imagen de este mundo redimido por la sangre de Cristo, donde tantos hombres, tantas personas vivimos en el error. Aun los mejores, muchos de nosotros tenemos siempre, o la totalidad de nosotros, mejor dicho, siempre seremos perfectibles y nunca perfectos. Entonces, el amor a la verdad parece ser hoy, o de hecho es hoy más que nunca necesario. Pero es un amor a la verdad total, no solo a la verdad especulativa, o a la verdad en física, en química, en matemáticas, que por cierto fueron mis cocos en la educación media. No, es un amor a la verdad total, no solo pues a la especulativa, sino a la práctica. De hecho, toda virtud es práctica. La más abstracta en apariencia, la más sublime es también la más práctica. Toda verdad es vida y orientación para que el hombre, el ser humano, alcance su destino. Por esa razón, mientras más nos interesáramos por el estudio, mejor preparados nos encontraríamos para hablarles a las personas de este mundo jadeante, de este mundo precipitado, de este mundo irreverente y blasfemo, de este mundo en donde la inmensa mayoría de los católicos son católicos diésel, es decir, dice el que es católico, o lamentablemente católicos a su manera. Algo así como si en una clase de matemáticas, de física o de química, cada quien diera una respuesta a su manera, con independencia de cuál sea la verdad científica. Así es como ocurre en religión. Cada quien cree lo que le conviene creer y patéticamente, no vamos a hacer una encuesta porque no quiero evidenciar a nadie, pero piensen, ¿cuántas encíclicas completas de los papas han leído? ¿Cuántos de los 44 dogmas de la Iglesia conocen? ¿Cuántos de los 4 dogmas marianos conocen? ¿Y cuántos de esos dogmas, de esas encíclicas, de esas cartas pastorales, de la inmensa mayoría de los papas, para la gran mayoría de los habitantes de este país, son letra muerta? O simplemente son
cosas ignotas, terra ignota, tierra desconocida. Por eso, mientras más nos interesamos en el estudio, mejor preparados estaremos para hablar a este mundo, hablar con este mundo, de manera que proclamemos valientemente la verdad. Y claro, nos es obligatorio la verdad integral. Y cuando digo la verdad integral, me refiero a las palabras de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué difícil es hoy, aunque estemos en Semana Santa casi, en Cuaresma desde luego, a unos cuantos días de renovar nuestra memoria del sacrificio del Calvario. Qué difícil es atrevernos a hablar en términos de una catolicidad reverberante, de una catolicidad límpida, brillante, tan atractiva como puede hacerla cada uno de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones. Vamos a ver algunos párrafos que copié de mi autor favorito, Santo Tomás de Aquino, a quien tengo estudiando prácticamente desde que hice mi primera comunión, a los 6 años y medio, hasta la fecha. Puedo decir que es el autor que más conozco, que más he estudiado, que más ha guiado mi vida y que más me ha obligado a buscar la coherencia y a buscar la pasión práctica del estudio. Puedo decir que casi tanto las horas que trabajo son las horas que estudio, o casi tantas son las horas que estudio como las horas que trabajo. Y muchas veces he preferido aprender que ganar dinero. He preferido aprender que viajar lejos y frecuentemente. Sí, lo he hecho, pero siempre y cuando cumpla primero con esa pasión dominante que les quiero transmitir a todos, que es la pasión por el conocimiento de la verdad, abocándonos todos ya a la consideración de la virtud de la estudiosidad. Tengamos en cuenta ante todo, dice Santo Tomás, que una cosa es el conocimiento de la verdad tomada en sí misma y otra cosa muy diferente es el apetito por conocer la verdad, por apropiárnosla y todavía más profundamente, hablando, llevarla a la práctica. De hecho, el ejercicio de la inteligencia, continúa Santo Tomás, encuentra en nosotros muchas y muy variadas resistencias, ¿sí? Muchos y muy variados pretextos para no hacerlo. No tengo tiempo, no tengo dinero, los libros buenos están muy caros, son muy raros, no puedo dejar de ver televisión, no puedo dejar de dormir, de descansar, o mi trabajo me absorbe. Siempre hay infinidad, muchas y variadas resistencias que hacen necesario, más que nunca, promover entre nosotros y difundir el apetito por conocer la verdad. Así que esta consideración, de dicha consideración, del apetito por promover el estudio de la verdad, la vamos a denominar la estudiosidad. Repito, estudiosidad es igual a el apetito desenfrenado por el conocimiento de la verdad. Así como muchos tienen apetito desenfrenado por el juego, por los programas de televisión, por las telenovelas, por ir a ver partidos de fútbol, aunque nunca hayan regado la polilla en la cancha, por apetito de comida, apetito de licor, apetito de drogas, apetito de dinero, de poder, de fama, de honores. ¡Uf! Estamos llenos en el planeta de apetitos mortíferos. Y es rara la persona que cultiva de manera apasionada el apetito por el conocimiento de la verdad. No es fácil encontrar en nuestro idioma una palabra que traduzca el vocablo latino studiositas. Studiositas. En el lenguaje cotidiano, la palabra estudiosidad parece ser la mejor manera de traducir el término latino studiositas. Esta estudiosidad se suele referir a la particular dedicación de un excelente alumno.
como de hecho yo puedo presumir, no de algo mío, sino de algo con quienes estoy en contacto, con muchísimos de ustedes que son excelentes alumnos, disciplinados, constantes y que difícilmente dejan las sesiones a pesar de los costos, a pesar del tiempo, a pesar de las desveladas, a pesar del trabajo, como lo platicaba hace un rato nuestra querida Oliva. Bueno, entonces, esta palabra estudiosidad se encuentra a veces en las versiones vernáculas, en las versiones populares. Nos recuerda el modo de hablar de la maestra del grado, cuando nos decía, este chico es muy aplicado. Y de hecho, las calificaciones, que por fortuna me las estuvieron dando toda mi etapa escolar, desde la primaria hasta la facultad, recuerdo con mucho cariño, con mucho gusto, cómo había dos grandes rubros en los cuales los maestros nos calificaban, y era la aplicación y la conducta. La conducta y la aplicación. Y bueno, no siempre saqué 10 en conducta, pero sí en aplicación. Y digo que no saqué 10 en conducta porque me reconozco en aquellas épocas de mi primera juventud como una persona bastante peleonera, por así decirlo, ¿no? Entonces a veces me ponían un 8 y rara vez un 7, pero ya cuando sacaba un 10 en conducta, era fiesta en la casa. Bueno, Santo Tomás emplea el término en su sentido preciso. La palabra studium, en latín, studium, dice, importa la aplicación intensa de la mente a algo. Lo escribe así Santo Tomás en latín. Vehementem applicationem mentis ad aliquid. La aplicación intensa de la mente a algo. Esto es lo que significa dicha palabra. Dedicarse a algo, ocuparse concienzudamente en una cosa, trabajar con empeño. De ahí que en nuestra lengua denote también diligencia, celo, ardor, tal como lo empleaban los escritores clásicos, griegos, latinos y desde luego castellanos. Y también a veces los ingleses y los franceses. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pega, o mejor dicho, cómo se pasa de este vocablo que indica una inclinación vehemente a algo, lo que parece demasiado general, al campo concreto del estudio? Esa vehemencia por algo, ese aliquid, por ese algo, ¿cómo se pasa del simple estudiante que se aburre y que canta aquella cancioncita de la gramática es la ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar? Cosa que yo jamás acepté, porque si algo me ha encantado es mi maravillosa lengua castellana. Entonces, ¿cómo se pasa al campo concreto del estudio con esta pasión? Nos lo dice Santo Tomás y leo completo su párrafo. Dice así de manera inmejorable. Lo primero a lo que se aplica la mente es al conocimiento, y luego a aquellas cosas a las que el hombre se dirige mediante el conocimiento. Por eso el estudio se ordena primero al conocimiento y solo secundariamente a las obras que conviene realizar mediante la dirección del conocimiento. Formidable. Y continúa, como las virtudes tienen por materia propia aquella sobre la cual versan ante todo y principalmente, síguese que la materia propia de la estudiosidad es el conocimiento y más apretadamente la sabiduría. Cierro comillas. Todo esto está en el capítulo 2, libro 2, capítulo 2 de la Suma Teológica de Santo Tomás, por si alguien la quiere bajar de la red y darse un banquete de conocimientos estudiando la Suma Teológica. Se van a llevar cada sorpresa que a veces, como me ha sucedido a mí, estarle dando vueltas en la cabeza hasta impide dormir. Según el modo de ver de este gran maestro, al que algunos llaman el Aquinate, por haber nacido en Aquino, Italia, cuando se trata del conocimiento hay que establecer una distinción que no resulta obvia.
a la cual nos hemos referido más arriba. ¿Por qué? Porque el conocimiento puede ser considerado desde un doble punto de vista. En el acto mismo de conocer o en el acto del apetito de conocer. Es indudable que todos en los días cotidianos tenemos conocimientos, adquirimos conocimientos. Estos en forma de experiencia generalmente. Pero aquí no estamos hablando del conocimiento que se va adquiriendo con la experiencia. Me refiero, y quiero hacer un énfasis muy especial en esto, me refiero al apetito por conocer, a la pasión por aprender, al deseo de saber. Y como me lo decía mi hijo Juan, cuando él tenía 6 años, ay papá, ¿cuántas cosas sabes? Sería un libro inmenso si pusieras en ese libro todo lo que sabes. Y le contesté, ay mijito, pues el libro con lo que no sé sería infinitamente mayor al libro que podría escribir con lo que ya sé. ¿Pero cómo? Me dijo, sí, porque el conocimiento que tengamos los seres humanos, por grande que sea, siempre es ínfimo, al lado de lo que potencialmente podríamos alcanzar, aun si viviéramos miles de años. Así que vamos pues, querido grupo, a buscar desarrollar en nosotros el desaforado apetito de conocer. ¿Por qué? Porque en el primer caso, en el donde nada más se da el conocimiento, que contiene juicios, dicha ejercitación pertenece a las llamadas virtudes intelectuales, la capacidad de aprender. Pero en el segundo caso, en el caso de la pasión por aprender, apunta derechito a la recta voluntad. Ya no es una capacidad intelectiva, es una capacidad volitiva de la voluntad, porque se busca aplicar la potencia cognitiva, a un objeto determinado, es decir, a la verdad, y ello tan solo por amor a la verdad, ¿sí? El amor a la verdad pertenece pues a las virtudes ético-morales, no a las virtudes intelectuales. Virtudes intelectuales son, por ejemplo, la memoria, el hablar con facilidad, con rapidez, el redactar con elegancia y aun precisión, dominar lenguas, todo eso son comunicarnos verbal, escritamente, todo eso son virtudes intelectuales. Pero aquí, en este caso, no estamos hablando de una virtud intelectual, estamos hablando de una virtud de la voluntad. Allí radica el apetito irascible, el apetito por la pasión de aprender. Veamos otro párrafo de Santo Tomás. Dice así: el acto de la facultad cognoscitiva está sometido al imperio de la fuerza apetitiva, que es motriz de todas las fuerzas. Por eso, cuando se trata del conocimiento, se puede distinguir un doble bien. El primero se refiere al acto mismo del conocimiento. Tal bien pertenece a las virtudes intelectuales y consiste en la veracidad de los juicios acerca de algunas cosas singulares. Pero el segundo bien pertenece al acto del apetito y consiste en la voluntad recta de aplicar la fuerza cognoscitiva de un modo o de otro. Esto pertenece a la virtud de la estudiosidad, por lo que ésta debe ser ubicada entre las virtudes morales más excelsas. El acto mismo de conocer, ahora continúo yo, el acto mismo de conocer se muestra entonces como un acto propio de la inteligencia, pero el acto del apetito de conocer, se presenta como un acto dependiente de la voluntad. Así que no importa qué tan inteligente seas, no importa si tienes un coeficiente intelectual de 160 o de 80, no importa tu nivel académico, no importan tus experiencias. Lo que importa es que a partir de hoy te decidas a desarrollar el acto dependiente de tu voluntad, de desarrollar un profundo, constante y verdadero
apetito por aprender, apetito por conocer la verdad integral. Entonces, como puede verse, el apetito vehemente por el estudio y por la aplicación al conocimiento de la verdad es algo que conviene ser regulado en su justo medio, como una virtud moral. ¿En cuál de las virtudes cardinales se integrará dicha virtud? La estudiosidad. Bueno, pues repasando un poco, la virtud de la estudiosidad sin duda se integrará en la templanza, cuyo objeto es regir la tendencia instintiva de los deseos y de los placeres. Transcribamos lo que sobre ello nos dice nuevamente Santo Tomás. Pertenece a la templanza, nos dice ese santo genio, ese genio santo, pertenece a la templanza moderar el movimiento del apetito, a fin de que no tienda con excesiva vehemencia hacia aquello que naturalmente apetece. Así como el hombre, en conformidad con su naturaleza corporal, naturalmente apetece de los alimentos y de los objetos venéreos o sexuales, así en conformidad con su alma, desea naturalmente conocer. Por lo que dice Aristóteles, que todos los hombres desean naturalmente conocer la verdad. Mucho antes, muchos siglos antes de Santo Tomás, ya lo había dicho Aristóteles. En todos los hombres se ve el deseo natural de conocer la verdad. La moderación de dicho apetito pertenece a la virtud de la estudiosidad, de donde se sigue que la estudiosidad es parte potencial de la templanza, como virtud de apoyo a la templanza y agregada a la virtud principal, que está comprendida bajo la modestia. Solo las personas modestas que conocemos acerca de nuestra ignorancia podemos desarrollar pasión por la verdad, pasión por la estudiosidad. En cambio, el inmodesto, el soberbio, el presumido, el que cree que lo sabe todo, el que dice, no, eso ya lo vi, no, eso ya lo escuché, y otra vez te estás repitiendo. No. De la modestia ya habíamos platicado un poco, pero ahora vamos a hacerle particular énfasis. Las personas modestas, en el sentido de la virtud de la humildad, no nos queda otra cosa más que reconocer nuestra infinita ignorancia y nuestro muy limitado dominio de la verdad. Resumamos lo dicho hasta aquí. La estudiosidad se nos presenta como una virtud ética que modera el apetito de conocer la verdad. Así como en las demás órdenes de las cosas, los impulsos pasionales de la naturaleza están en el origen de una virtud o de un vicio, según como se los oriente. De idéntica forma, el impulso racional del hombre que busca la verdad debe ser también medido y regulado, para no caer en la neurosis obsesiva compulsiva de dedicarle tanto tiempo al estudio que se descuiden las relaciones interpersonales, sobre todo en la familia nuclear cuando se es hijo, en la familia propia cuando se es padre o madre, y en la familia propia también cuando ya se tienen hijos, que serían éticamente prioridades que tenemos que atender, que conviene atender, y que moderarían, desde luego, en un momento dado, el apetito desordenado por el conocimiento de la verdad, del estudio, mientras que torpemente se abandonan, se descuidan, se minimizan las relaciones humanas más importantes de nuestra vida en el momento en el cual ella se encuentre. Esta regulación se aplica a dos ámbitos: al fin del estudio y al modo del cual se tiende al fin. Por lo que toca al fin, vamos a ver, sabemos que nuestro conocimiento tiende a la verdad y a una verdad verdadera, es decir, no meramente subjetiva,
sino una verdad real, en contraposición al error, que defrauda el impulso de la inteligencia. El error defrauda el impulso de la inteligencia. Y cuando nos conformamos con el error, o todavía más grave, y lo voy a decir despacito, cuando torpemente nos conformamos con nuestra opinión, lo más probable es que estemos en el error. Porque una cosa es la verdad objetiva, que existe en sí misma, por sí misma, que es anterior, independiente y superior a nosotros. La verdad ontológica, aquella que es, aunque nadie sepa qué cosa es, ni qué es. Y la verdad moral o verdad subjetiva, que también llamamos opinión. Entonces, entre la verdad ontológica, entre la verdad subjetiva y la verdad lógica, que la voy a definir, es la humilde conformidad de la inteligencia con el objeto descubierto. De nada nos sirve que exista una verdad ontológica si no nos adecuamos a ella. De nada nos sirve vivir en la verdad moral subjetiva, aferrados a aquello a lo que creemos, cuando en realidad estamos en el error. Así que mi invitación es a adecuar nuestra mente a aquello que ya existe tal y como es, no como nos imaginamos que es, no como quisiéramos que fuera, no como nos conviene que sea, sino como, independientemente de nuestro apetito, como ella es, la verdad. Pues bien, para alcanzar dicha meta, la virtud de la estudiosidad nos ayuda a evitar las falacias, las mentiras y los engaños que extravían a la mente, que nos incitan a esquivar todos los atajos que nos apartan del fin y que no puede ser otro que la verdad, la ciencia. Qué triste es que en México vivamos a escala política, a escala gubernamental y en el nivel más alto de poder en nuestra patria, sujetos como nunca a la mentira. Ya no les llamo yo mañaneras, me encontré un sustantivo mucho mejor, patrañeras, las patrañeras de la cuatrote, entendiendo por cuatrote un engaño superlativo. Las patrañeras del gran engaño. México hoy como nunca vive sometido a la mentira de un solo hombre, de un solo partido. Silencienos, por favor. Silencié. Entonces, además de impulsarnos hacia el fin, hacia la verdad, la estudiosidad nos indica el modo como debemos aspirar a ella. Si la prosecución de la verdad responde a una tendencia natural, también es cierto que podemos lanzarnos hacia ella de manera desmedida, con una codicia y con una insaciabilidad fuera de control. Como esas personas que se mueren de hambre, esto se da mucho en Japón, que los estudiantes están tan obsesionados por pasar sus semestres con 100 de promedio, que muchos de ellos se mueren de hambre frente a la computadora después de días de no comer, no beber y no dormir. Sería un magnífico ejemplo de lo que es esa codicia y esa insaciabilidad fuera de control, propio en gran medida de la cultura japonesa. Claro, son más los que son equilibrados, y por eso podemos decir que Japón hoy es una de las grandes estrellas en el firmamento de la ciencia, si bien no de la filosofía. Mientras que Alemania lo es tanto en la filosofía como en la ciencia. Y muy cerca de Alemania, Francia, la que otroramente se llamara la hija predilecta de la Iglesia, y que hoy parece, con Macron a la cabeza, retirarse de la pasión por el conocimiento de la verdad, para que, igual que en México, se imponga la izquierda, el comunismo y por lo tanto la mentira,
porque el comunismo es un invento de Lucifer y ya sabemos que Lucifer es el padre de la mentira. No nos abandonemos pues a ese apetito, a esa noble búsqueda, si cediendo a la pereza o a la negligencia, ni abandonarnos en esa doble búsqueda, en esa noble búsqueda, cediendo a la pereza o negligencia, y tampoco desbocándonos en su prosecución. La regulación del apetito por la verdad es lo propio de la virtud de la estudiosidad. Y váyanse dando una calificación mental. ¿Cuántos libros lees por año? ¿Cuántos editoriales serios lees todos los días? De las mejores planas editoriales del mundo. Y vaya que las hay. Incluso en México. ¿Cuántas, y por el contrario, cuántas horas pasas frente a la caja boba? ¿Cuántas horas pasas escuchando la radio? En música que generalmente en vez de música suele ser ruido. Así que entonces vamos a ver las condiciones para la estudiosidad. Veamos, ¿cuáles son esas condiciones? El acceso a la verdad requiere de diligencia. Sin diligencia, que es la necesaria para su adquisición, no podemos hacer nada, porque el acceso a la verdad no es cosa de poca monta. La misma palabra studium implica, como acabamos de decirlo, cierta vehemencia, cierta arduosidad, de arduo. Es claro que desde el punto de vista de la verdad se da una especie de disponibilidad natural para adornarnos a lo que buscamos, pero ello exige de parte de nosotros diversas condiciones que hacen posible el abordaje del estudio. La vehemente aplicación de la mente, sobre todo en el que se dedica al estudio, exige, qué difícil, una entrega cotidiana. Es todos los días, así como todos los días comemos. Algunos hacemos, como yo, nada más 2 comidas al día por cuestiones de salud. Otros hacen 3 y algunos hacen 1. ¿Por qué? Pues porque viven a lo mejor en la Huasteca Potosina y se dan de santos de poder comer cien pies, lagartijas y sabandijas del campo. Pero así como tenemos el apetito por el alimento físico, por el alimento biológico, lo más conveniente es desarrollar el apetito vehemente por la aplicación de la mente al conocimiento, al amor por la verdad. ¿Cuáles son otras de las condiciones de la estudiosidad? Aquí sigo a un filósofo francés muy poco conocido, probablemente nunca hayan escuchado su nombre, el padre Sertillanges. Se escribe Sertillanges y se pronuncia Sertillanges. Según las expresó en un libro que en su momento fue te faltó una N, Ricardo. Es Sertillanges, no Sertillages, sino Sertillanges. Se pronuncia Sertillanges. Exactamente. Tratemos ahora pues de determinar cuáles son las condiciones de la estudiosidad, inspirándonos en Sertillanges. Lo primero que ha de hacerse es, si deseamos adquirir esa virtud de la estudiosidad, es comenzar por establecer en nosotros, qué difícil en esta época, una zona de silencio. Sin música, sin ruido, sin visitas, sin contactos interpersonales. Eso de estudiar en grupo, se los digo por experiencia, es una reverenda vacilada. Es una forma muy apta para formar parejitas o triángulos, es una forma muy acostumbrada en las universidades y en las escuelas en general para matar el tiempo y rarísimamente adquirir algún conocimiento valioso. Yo puedo decir que de las 100 veces que me junté en grupo
con mis amigas de la Ibero, hacíamos todo excepto estudiar. Bailábamos, cantábamos, entrábamos en intimidad. Por fortuna nunca hubo ningún encuentro fuera de lo éticamente correcto, pero aún así estuvimos cerca de que se diera por el exceso de intimidad, en vez de dedicarnos realmente a estudiar. Por eso insisto en que el silencio requiere soledad y silencio. Resulta evidente que vivimos en una civilización, bueno, en una contracivilización, más bien, signada por el ruido, entre sirenas y bocinas, radio, televisión, cine, tráfico. No es posible dar pábulo al apetito de la verdad en medio del tumulto vocinglero en el cual se pierde nuestro silencio. Se vuelve pues imprescindible el hábito del silencio, al menos creando pequeños islotes de silencio en medio de esta selva de alboroto en la cual nos movemos casi todos nosotros. Bueno, yo puedo decir que, gracias a Dios, desde que dejé de tener responsabilidad sobre mi numerosa prole, disfruto al día de cuando menos 6 horas de silencio. 3 o 4 horas para necesidades básicas y 2 o 3 horas para disfrutar de la intimidad a estas alturas del partido, verbal, con mi adorada esposa. Quien, por cierto, hoy se fue de viaje a Morelia, estoy solito, ella fue a ver a su mami y a lo mejor por eso hoy tengo menos prisa por terminar. Pero bueno, decía un extraordinario escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry. Se pronuncia Antoine de Saint-Exupéry, con Y al final. Antoine de Saint-Exupéry. Que el silencio es el espacio donde el espíritu puede desplegar las alas. De este autor formidable, muy bien escrito, Ricardo, nada más yo lo pondría con mayúsculas. Y sí, el guión está bien, es correcto el guión. Decía pues este señor que el espacio donde el espíritu puede desplegar las alas es el silencio. Solo del silencio brotará la palabra, no de la radio, ni de la televisión, ni del internet, ni de las redes sociales. Las redes sociales son muy útiles cuando sirven para comunicar ideas, conocimientos. Por ejemplo, en este momento, todos nos estamos valiendo de una red social maravillosa que es Zoom, pero claro, Zoom también se puede utilizar para pasar pornografía, chismes, agresiones y mentiras. Así que la herramienta en sí no es lo malo. La cosa mala en sí no es la tele o la radio, o el internet, o las redes sociales. La cosa mala en sí es aquel fin para el cual utilizamos todos estos medios. Pero un medio sine qua non, sin el cual es imposible desarrollar la virtud de la estudiosidad, es el recogimiento. Sí, señores. Sí, mis queridas damas y caballeros, el recogimiento. En cierta ocasión, termino con esta anécdota, un estudiante dominico le pidió a Santo Tomás que le diera algunas recomendaciones para ordenarse en el estudio, porque este chavo era muy flojo, muy perezoso, aunque muy listo. De los 16 consejos que el santo le propuso, fruto de su experiencia y que constituyen una lección de sabiduría, 7 de ellos, curiosamente, se refieren al recogimiento. Helos aquí. Deseo, le dice Santo Tomás al alumno, deseo que seas tardo para hablar y tardo para acudir ahí donde se habla. Es decir, deberás rehuir de la disipación y el charlatanismo, donde la mente divaga y se distrae, porque las muchas palabras hacen que el espíritu se derrame como el agua entre los dedos. No quieras andar averiguando hechos ajenos, como cosa que para la cual casi solamente sirve Facebook, por ejemplo, para averiguar en forma de chismorreo, que es letal para la estudiosidad,
cuestiones ajenas. Muéstrate amable con todos, pero no seas demasiado familiar con nadie, pues el exceso de familiaridad engendra el menosprecio y da ocasión para sustraerse al tiempo del estudio. La afabilidad desmesurada pone en peligro la intimidad, hace que se pierda tiempo y nos aproxima a la chabacanería. No te entrometas de manera alguna en palabras y obras de los hombres mundanos. Es cierto que ese consejo se lo dio a un religioso, pero mutatis mutandis, es decir, cambiando el escenario, puede ser aplicado a todos. El querer estar al tanto de la última noticia, el perder horas hablando de las anécdotas cotidianas en Facebook, resulta altamente nocivo a la concentración que exige el estudio. Huye, otro consejo, sobre todo del vano activismo, porque el activismo impide la investigación y la contemplación serena de la verdad. Finalmente, gusta de frecuentar tu celda, así como yo frecuento con suma asiduidad mi lugar de trabajo, un amplísimo lugar de más de 30 metros cuadrados, donde tengo mi biblioteca, mis computadoras, mis cosas personales, etc. Sancta Sanctorum, desde luego, al cual tiene acceso franco y sin ninguna clave ni restricción, mi señora esposa. Pero eso no quiere decir que no sea un espacio privado. Y finalmente, si quieres no ser introducido a la cárcel del vino, frecuenta invariablemente la virtud de la sobriedad. Bien, con esto terminamos nuestra exposición de hoy para dar paso, como siempre, a todo lo que nos quieran preguntar, compartir, aportar, etc. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Yo quiero participar.